Buenas tardes, yo soy el médico Enrique de Jesús Moreno López, soy integrante de Médica Uni y el día de hoy estamos en nuestra sexta sesión de Jornadas de Salud 2021 y el día de hoy presentamos a la doctora Patricia Ochoa Sánchez, que nos va a presentar un tema que se titula Aspectos prácticos y cuidados del acné. La doctora es egresada de la licenciatura de médico cirujano del Instituto Politécnico Nacional. Ella hizo su especialidad en medicina interna en el Hospital de Nutrición Salvador Subirán y la especialidad de dermatología en el Hospital Gea González. También tiene una subespecialidad en dermatopatología, igual realizada en el Hospital Gea González. Es para Médica Uni un honor presentarla a la doctora con este interesante tema. Adelante, doctora, bienvenida. Gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito de los aspectos prácticos y del cuidado del acné, que son cosas que me parece que son importantes que conozcamos en general, sobre todo cuando queremos cuidar la piel y cuando queremos no cometer algunos errores para no empeorar las lesiones que nos pueden llegar a aparecer, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de qué es el acné, ¿no? Esto es un poquito lo que vamos a tocar el día de hoy en esta presentación, que va a ser básicamente qué es el acné, en quiénes aparece más frecuentemente, cómo puedo hacer para mejorar un poco lo que me está sucediendo y saber si es un acné leve o es un acné que requiere de una consulta médica, cosas que no debo hacer que me parecen muy importantes, ¿no? Cosas muy puntuales que pueden perjudicarnos y hacer que nuestra piel se inflame más y que se ponga peor, y qué hacer con los cuadros severos o cómo identificar un cuadro severo. Entonces vamos a platicar un poquito del aspecto número 1 de qué es el acné. El acné va a ser una enfermedad crónica inflamatoria que va a afectar básicamente la unidad pilosebácea. ¿Y qué es la unidad pilosebácea? Bueno, pues es el conjunto del folículo piloso, el pelo y la glándula sebácea, ¿no? Entonces, normalmente hay muchos factores que afectan la función de esta unidad y generalmente tiene que ver con cuestiones de tipo hormonal. Por eso generalmente lo vemos en la adolescencia, lo vamos a platicar un poquito en las siguientes diapositivas, pero tiene mucho que ver con la activación de ciertas hormonas como por ejemplo los andrógenos, ¿no? Entonces, si hay más andrógenos circulantes, entonces eso nos puede generar mayor producción de sebo a nivel de la glándula sebácea. ¿Cómo empieza el acné? Bueno, pues normalmente el acné empieza cuando se ocluye un folículo piloso y esa oclusión es como por la descamación de la superficie de la piel que normalmente se descama todos los días, se va ocluyendo de poquito a poquito hasta que se forma algo que se llama microcomedón. El microcomedón es como si fuera una espinilla muy pequeñita, como cuando está iniciando, así como una espinilla bebé, más o menos, y poquito a poquito se puede ir complicando, se puede ir inflamando hasta formar una pústula, que son como los granitos, barritos que ustedes conocen normalmente, y eso puede llegar a complicarse y formar lesiones más grandes. Generalmente los comedones o las espinillas, ¿no?, como se conocen normalmente, son lesiones muy superficiales, lo mismo que las pústulas, y no nos van a generar cicatrices mientras no las toquemos o las pellizquemos. Pero hay lesiones que son más profundas y más grandes, que pueden ser los nódulos o los quistes, que ya son lesiones como que se quedan ahí enterraditas, como atoraditas, que no se terminan por sanar, que a veces hasta aparecen la misma lesión durante, por ejemplo, en las mujeres cuando aparece su regla o antes previo a la regla. Y son lesiones que tienden a ser más profundas. Ahí sí tenemos el riesgo de que tener cicatrices con ese tipo de lesiones. Por eso es importante siempre que se evalúe en una consulta dermatológica. Bueno, esto es lo que les iba yo platicando hace un momentito, ¿no? Cómo empieza el microcomedón, que es una lesión así chiquitita, más o menos aquí, y después se va inflamando, ¿no? Se tapa precisamente la salida folicular. Esto oscurito que ven es la queratina, es como cuando se ven los puntitos negros. Bueno, esos puntitos negros que se ven en la piel no es más que queratina oxidada de la apertura folicular, ¿no? Después esto puede llegar a inflamarse más y se puede romper un poquito la pared del epitelio folicular y eso puede generar atracción de
neutrófilos, que son unas celulitas que son parte de nuestra respuesta inmunológica y que básicamente son el componente de la pus. Por eso se forman las pústulas, ¿ok? Entonces, generalmente este tipo de lesiones, como les decía, son lesiones más superficiales, ¿no? Están más como en la epidermis y en la dermis superficial y tienden a ser como más leves en cuanto a la evolución, ¿no? Subagudas, 1 a 2 semanas máximo, pero hay lesiones que se empiezan a complicar más, como más profundas, como les decía yo, los nódulos o los quistes, y estos hay que tener mucho cuidado porque ya nos hablan de que el acné se puede empezar a tornar muchísimo más severo. Y es importante nada más como tenerlo en cuenta. Yo les puse aquí unas fotos para que más o menos vieran la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta foto de aquí podemos ver que hay lesiones más pequeñitas, a lo mejor no son tan grandes, pero en número son muchas lesiones. Eso ya nos puede hablar de que el acné puede ser un poquito más severo, aunque sean puros comedoncitos o puras espinillitas abiertas o cerradas. En el caso de aquí, por ejemplo, ya vemos un paciente que tiene lesiones muy inflamatorias, tenemos nódulos, tenemos quistes, ¿no? Y son zonas que incluso desde lejos se alcanzan a ver como allá hasta trayectos como fibrosos, ¿no? Como acá arriba más o menos. Entonces, esos son acnés más severos. Esos acnés es bien importante que no nos tardemos en tratarlos, ¿no? Si en algún momento ustedes identifican en ustedes o en alguna persona cercana alguna lesión de este tipo, esos son los acnés que se benefician de un tratamiento temprano y dermatológico, porque podemos evitar precisamente secuelas como cicatrices y obviamente eso pues afecta mucho cómo nos desempeñamos, cómo nos sentimos y demás, ¿no? Nuestra autoestima en general. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que un acné que tengo se debe de tratar o no? Bueno, pues normalmente acnés de este tipo pues no hay pierde, ¿no? Los debemos de tratar. Si es un acné como el de acá, por ejemplo, que tengo puros comedoncitos, a lo mejor puede empezar siendo un acné leve siempre y cuando sean menos de 10 lesiones, ¿no? Por ejemplo. Pero si ya vemos que son muchísimas lesiones, aunque sean todas así pequeñitas, es importante también acudir al dermatólogo porque ya se puede considerar como un acné severo. ¿En quiénes va a aparecer el acné? Les decía yo, normalmente el acné lo vamos a ver en adolescentes porque es cuando se activan precisamente las glándulas sebáceas por la producción de hormonas, ¿no? La testosterona, los andrógenos en general. Entonces, sí es muy importante que en estas edades, ¿no? Más o menos alrededor de los 11 a los 18 años estemos pendientes. Hay niños que pueden empezar a tener acné desde los 10, 9 años y eso a veces se relaciona mucho con que obviamente empiezan ya los cambios hormonales y vale la pena tener ciertas estrategias para mejorar la piel y evitar obviamente que tengan un acné pues más severo en el futuro. Eso lo vamos a platicar un poquito al final del video, ¿ok? Entonces, bueno, esto es importante, ¿no? Siempre es hasta los 25 años y hasta ahí se considera como acné, pero fíjense que en los últimos 2 años, sobre todo con esas cuestiones de la pandemia y del encierro, ¿no? De las cuestiones hormonales, porque finalmente el encierro, el no poder salir, el no poder hacer las cosas que uno está acostumbrado a hacer generan estrés y el estrés se relaciona con los pulsos de cortisol. Es una hormona que producimos cuando estamos estresados o cuando nos desvelamos, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos esos pulsos de cortisol, eso nos puede favorecer que se active la glándula sebácea, produzca más sebo y entonces nos favorezca la aparición de lesiones de acné. Entonces, hay casos en los que se ha visto que el acné se puede prolongar hasta después de los 25 años en algunos pacientes cuando se descarta que hay algún trastorno hormonal de base, como por ejemplo alguna enfermedad a nivel de la glándula suprarrenal, como una hiperplasia suprarrenal congénita, clásica, no clásica, o por ejemplo un síndrome de ovario poliquístico, que ahora es como ya más frecuente que se diagnostique, ¿no? Y esto que me parece importante, que es el uso de cubrebocas. Yo creo que en esta época lo hemos visto mucho más, el masné, ¿no? Que es así como que el acné que nos aparece por tener la cara ocluida todo el tiempo. Desgraciadamente es algo que tenemos que utilizar, pero hay cosas que nos pueden servir para evitar en la medida de lo posible de que tengamos brotes asociados al cubrebocas. Algo importante puede ser darnos espacios para poder ventilar la piel. Más o menos lo que se recomienda es que entre hora y hora les demos al menos 4 o 5 minutos para podernos retirar la mascarilla sin tocarnos la carita y otra vez volvernos a aplicar nuestro cubrebocas, entre otras cosas que les platicaré al final, como el uso de cremas muy ligeritas, protectores solares muy ligeritos, procurar no usar maquillaje, ni cosas que nos puedan ocluir que sean pesadas o grasosas, que eso es muy importante, la textura de los productos que van a utilizar. Y bueno, ¿cómo puedo mejorar las lesiones de acné? Ya vimos qué es, ya vimos cómo se ven, ¿no? Ya vimos en qué lesiones tenemos que poner un poco más de atención, que esto es importante. Entonces, bueno, primero esto del aseo facial es básico. Hay que lavar el rostro mañana y noche y evitar en la medida de lo posible utilizar jabones muy agresivos. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, es que yo uso jabón sote, ¿no? Porque el jabón sote es lo máximo para la piel.
No, error. O sea, el jabón Sote es un jabón que tiene un pH muy disparado comparado al pH de la piel, ¿no? Prácticamente está al otro lado. La piel pues tiene un pH bastante bajito, está alrededor de 5, 5.5, entonces es muy agresivo y le puede quitar a la piel lo que ella produce para protegerse, entonces nos desequilibra la piel. Eso, y lo que me dicen a veces es, me lavo la cara 5 o 6 veces al día, tampoco está bien. ¿Qué va a pasar si yo uso un jabón muy agresivo o si me lavo la cara muchas veces al día? Mi piel se va a defender porque eso va a terminar siendo una agresión. ¿Y qué sucede cuando la piel se defiende? Produce más sebo, entonces vamos a duplicar el problema y lejos de que nos ayude nos vamos a inflamar más. Entonces sí es importante procurar siempre usar jabones suaves, de preferencia jabones que sean sustitutos de jabón o jabones neutros. Yo les puse unas opciones al final que a mí me gustan mucho, que me parecen muy prácticas, y procurar que no sea más de 2 veces al día el aseo facial. Algo que me preguntan mucho es, bueno, me tallo, uso exfoliantes, uso foreo. No es lo ideal porque nos pasa lo mismo. Yo froto la piel, la tallo, la voy a inflamar y además voy a generar que produzca más grasa porque igual se va a querer defender. Cuando nosotros friccionamos la piel la inflamamos y eso nos pasa con el zacate o nos puede pasar con los foreos. Hay que tener mucho cuidado con la piel del rostro porque es muy sensible. No es raro que haya personas que se tallen la cara y se manchen con el tallado y no se dan cuenta hasta que ya tienen manchas en el rostro, o sea, hasta que ya se las ven. Entonces es muy importante que por favor procuren no tallar la piel, es solamente la espuma del jabón, la yema de los dedos, nos lavamos así, nos enjuagamos y listo, en la mañana y en la noche. Otra cosa que es importante, el uso de cremas ligeras. Procuren no utilizar cremas que sean grasosas o pesadas en textura, porque tenemos el hándicap en contra de que usamos el cubrebocas. Entonces el cubrebocas es el sudor y es la crema, ¿no? Entonces esto nos puede generar más oclusión por el sudor también y favorecer más brotes de acné. Entonces en cremas e hidratantes siempre tratar de buscar texturas en gel o texturas en suero, que también puede ser una buena opción, ¿no? Ahí va a depender de lo que les guste más, pero procuren siempre buscar texturas ligeras. El uso de protector solar también es muy importante. Acuérdense que cuando tenemos lesiones de acné generalmente la piel se ve inflamada en donde está el granito, eso se pone rojo y en esas zonas rojas generalmente la piel tiende a absorber más luz ultravioleta, entonces no queremos que nos queden manchitas, entonces es muy importante utilizar un fotoprotector. Protectores solares de texturas ligeras hay muchos, yo les anoté algunos que me parecen buenas opciones, de buena cobertura, pero procuren siempre buscar texturas en gel o en líquido, ¿no? Como en suero también. No utilicen texturas cremosas porque nos pueden favorecer también la oclusión. Esto que es súper importante y que a todos les encanta, ¿no? Y todos somos culpables en algún momento de la vida, es no tocar ni pellizcar las lesiones. No queremos que nos queden manchas, no queremos que nos queden cicatrices y no queremos que se sobreinfecten. Acuérdense que aunque ustedes vean pus en las lesiones, esas lesiones no están infectadas. Acuérdense que eso es por los neutrófilos que se fueron a meter ahí en donde estaba inflamado el folículo piloso. Entonces, no toquen las lesiones para no sobreinfectarlas. Eso es muy importante y sobre todo para no generarnos marquitas que no tenemos, ¿ok? A veces el estrés puede hacer que se empiecen a rascar el rostro. Hay que tratar y hay que procurar de buscar maneras para sacar el estrés, ¿no? Como, no sé, yoga, salir a correr, hacer deporte, escribir, pintar, lo que más les guste. Pero yo veo muchos adolescentes y creo que el encierro ha generado que el estrés les genere más riesgo de excoriación en el rostro, ¿no? O sea, se rascan como para sacar el estrés ahí. Entonces, creo que es un punto que sí es importante vigilar. Y si ustedes notan que se están rascando, ¿por qué me estoy rascando, no? No se rasquen la carita. Eso es muy importante. Y esto también me parece importante, no acudir a faciales. El acné es un problema médico, pues, bueno, es un trastorno hormonal que se puede convertir en un problema médico si persiste y no se quita, ¿no? Y los faciales no curan el acné. O sea, el acné hay fármacos específicos para tratarlo y mejorar esto que platicamos, que es la formación de los microcomedones y demás, y los faciales no entran en el tratamiento. Desgraciadamente hay gente que es muy buena en lo que hace y hace muy buenos faciales, pero hay gente que no. Entonces sí es importante que sepas en manos de quién te pones, una, y dos, que sepas qué te van a aplicar en la piel, porque a veces lo que ponen son aceites minerales para hacer los faciales y eso genera que el acné se inflame más y se generen más lesiones en la piel. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Ahora, esto me lo preguntan mucho, ¿qué onda con la dieta y el acné? O sea, lo que como me va a generar más lesiones en la piel.
Fíjense que hay muchos estudios bastante grandes y muy interesantes acerca de este tema. Y la verdad es que es muy padre porque uno se da cuenta de que realmente somos lo que comemos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una alimentación balanceada, equilibrada, sobre todo pensando en que la mayor parte de los pacientes que se afectan por este padecimiento pues son jovencitos, entonces no van a tener mayor problema y seguramente les va a ir bien, a menos de que haya por ahí algún trastorno genético que no estemos tomando en cuenta. Pero cuando tenemos dietas altas, sobre todo en azúcares refinados o, por ejemplo, en comida procesada, es muy frecuente que el acné se ponga peor. Hay estudios en los que se ha visto que los alimentos que nos suben el azúcar en la sangre luego y que eso genera pulsos de insulina, ¿no? De respuesta a ese azúcar que uno está consumiendo, nos pueden generar más inflamación y mucho más producción de sebo a nivel de la glándula sebácea. Entonces, los alimentos que son altos en azúcares refinados no son la mejor opción para el acné. Sí hay que limitarlos. Obviamente hay veces que no es tan fácil decir, no voy a comer nada de azúcar en la vida, porque al final el azúcar activa centros cerebrales que se parecen mucho al de algunas drogas, entonces uno se vuelve dependiente a los azúcares. Esto hay que irlo haciendo de manera progresiva, siempre a mano de un buen nutriólogo o nutrióloga de su confianza, pero sí es importante tratar de equilibrar y balancear la dieta. Los azúcares refinados, no solo para el acné, en general para muchas enfermedades no son buenos, entonces procurar que sea como la menor parte de nuestra dieta. Algo que se ha visto en la dieta que mejora el acné, ¿sí?, comparado por ejemplo con los azúcares que la empeoran, ¿no?, son los omegas 3 o los ácidos grasos esenciales. Una dieta en donde comemos verduras y comemos pescado es una dieta que nos va a desinflamar y obviamente eso se va a notar en la piel, entonces nos va a reducir el riesgo de sebo en la piel, o sea que la piel esté brillosa y grasosa, y nos va a disminuir el riesgo también de brotes en la piel, ¿ok? Otro punto importante es el índice de masa corporal asociado a esto de la alimentación. Mientras más obesidad tenemos, más riesgo de resistencia a la insulina también tenemos. Y la resistencia a la insulina sí se asocia a mayor producción de sebo en la piel, a mayor inflamación en algunas partes específicas de la célula de la piel, y eso nos puede favorecer también los brotes de acné. Entonces creo que esto va de la mano, ¿no? Comer sano, hacer deporte, dormir bien, eso nos va a ayudar a mejorar los brotes de acné. Y aquí hay un punto entre estos dos que les anoté, que es el estrés. El estrés nos mata en general, el estrés nos hace daño para muchas cosas, pero para la piel es de lo peor, ¿no? O sea, uno se da cuenta cuando está estresado, porque normalmente cuando nos desvelamos amanecemos con un brotecito o amanecemos con la piel más brillosa o con más grasita. Eso es normal porque el cortisol que se produce cuando no dormimos bien o cuando estamos estresados estimula estas glándulas sebáceas. Entonces, si queremos ver una mejoría en nuestra piel, es muy importante que manejemos de la mejor forma el estrés. Les mencionaba hace rato, procurar buscar actividades que nos relajen, que nos hagan sentir mejor, que nos hagan sentir tranquilos, lo que les guste. Yo sé que no a todo el mundo le gusta la yoga y la meditación y esas cosas, pero hay opciones, ¿no? Puedes ir a andar en bicicleta, puedes hacer kickboxing, no sé, puedes hacer natación, puedes pintar, puedes escribir, lo que a ti te guste más, pero sí es muy importante que haya una actividad que nos ayude a disminuir el estrés. Y bueno, dentro de todas estas acciones que podemos llevar a cabo nosotros en casa, pues bueno, cuando vemos que ya tenemos todo esto más o menos bajo control y a pesar de esto tenemos lesiones, es importante acudir a una valoración dermatológica. Sobre todo porque el que más sabe del acné, pues aquí sí es el derma, ¿no? O sea, no es ninguna otra especialidad. Entonces sí es muy importante que si queremos ver un buen resultado o tener una buena asesoría, acudamos con un experto, el que ustedes quieran, pero que acudan con un experto. Y bueno, esto me encanta. ¿Qué es lo que no debemos hacer con el acné? ¿Qué está prohibido y qué no debemos de realizar para, obviamente, no empeorar más el cuadro? Esto es importante. Entonces, aquí está de punto el que les puse en la letra A, me encanta. Es súper importante que no se apliquen cosas que no saben que tienen, sobre todo si son esteroides, ¿no? Aquí hay unas cremas que venden súper baratas en todos lados, así, tipo que hasta te receta tu vecina o tu mamá o así, no sé, alguien en la calle, la señora del camión. Y generalmente son estas, ¿no? El Barmicil, el Tetraderm, el Quadriderm, el Sheriderm. Los son fármacos que tienen su función, ¿no? Pero para los casos de acné no están indicados. Si uno usa una crema como estas en la piel, generalmente el acné se pone peor, pero tiene un efecto muy chistoso y es muy engañoso. Ustedes se lo ponen y magia, wow, se me desinflamó el granito, ya no tengo nada, ¿no?
y a los 2-3 días otra vez y entonces se lo vuelven a poner, se me volvió a desinflamar, ¿no? Y así se siguen, así hasta forever and ever, y después de eso empieza a inflamarse más y más y más y más y más la piel. O sea, nos genera algo que se llama dermatitis acneiforme o dermatitis por esteroides. Los esteroides les van a generar más acné a largo plazo y además nos adelgaza la piel, ¿no? Y ese adelgazamiento de la piel ya no se mejora, nos genera que nos salgan muchas arañitas vasculares en la piel y se ponga roja, que son telangiectasias, y en un momento dado, después de usarlo mucho tiempo, se absorbe en la piel y nos puede generar algo que se llama síndrome de Cushing. Entonces, sí es muy importante que lo tengan en cuenta, porque estas cremitas a largo plazo, porque uno dice, bueno, pues es una cremita, no creo que me haga daño. Bueno, pues después de usarla más de 2 semanas se empiezan a absorber. Y esa absorción nos puede generar hipertensión, nos puede generar que la glucosa no suba, nos puede generar alteraciones en los electrolitos. Entonces son cosas que debemos de tomar en cuenta antes de automedicarnos y antes de aplicarnos algo en la piel que no conocemos y no sabemos qué efecto puede tener. Otra cosa importante es no aplicarnos nada que tenga una base de aceite o aceitosa. Todos los aceites van a generar oclusión en la piel. Yo sé que hay gente que le encanta untarse aceites en la piel y que los aceites esenciales y que no sé qué. Hay que tener precaución con este tipo de texturas. Los aceites normalmente nos ocluyen los folículos pilosos o las salidas foliculares y nos pueden generar más brotes o sobre todo espinillas o comedones cerrados y abiertos. Entonces, de preferencia, nada que tenga una base de aceite. Otra cosa que es importante, no untarnos ninguna otra cosa que no sepamos qué es, ¿no? Aparte de las dos que les acabo de mencionar, porque no sabemos qué efectos pueden tener, nos pueden quemar, nos pueden manchar, nos pueden generar irritación o nos pueden generar que el acné se ponga peor, ¿no? Entonces sí hay que tener como precaución en este punto. Otra cosa que es muy importante es no se apliquen remedios caseros. O sea, yo sé que creen en esa onda que no sé, las plantas y lo natural y las hierbas. Yo creo que hay cosas en las que nos pueden funcionar y hay cosas en las que no, y hay estudios muy serios en ese punto. Entonces, en la piel sí es importante que no se apliquen remedios caseros. Yo tengo pacientes que me cuentan que se ponen pasta de dientes, que se ponen limón, que se ponen sábila, que se ponen, no sé, cataplasmas de algunas plantas que tienen en casa. Entonces, eso sí es importante que lo tengan en cuenta porque las plantas generan también reacciones alérgicas de fototoxicidad. ¿Qué es esto? Pueden llegar a quemarse y salirles ampollas en la cara. La sábila es buena, pero hay que procesarla para poderla untar o para poderla aplicar en la piel. La sábila también nos puede generar dermatitis por contacto en algunos pacientes, entonces tampoco se recomienda que se utilice así como para untarse en mascarilla, no es la mejor opción, ¿no? Y lo mismo, la pasta de dientes pues quema horrible, les pueden quedar manchas y el limón pigmenta, eso también me parece importante. Ningún cítrico se aplica en la piel, nunca jamás en la vida. O sea, y bueno, si se lo van a poner, pues que sea de noche, jamás de día, porque si se lo ponen de día salen al sol y se pigmentan y ya no se quitan esas manchas. Pueden mejorar, pero la verdad es que la piel se vuelve a repigmentar, entonces sí hay que tener mucha precaución, ¿no? Ningún cítrico y ninguna cosa que no esté como indicada, ¿no? Y que no sea para eso, para aplicarse en la piel. Y esto que me parece también importante es el complejo B, ¿no? Últimamente hay como un boom de sobredosificación de vitaminas, ¿no? Como que la gente está en este plan de voy a tomar vitaminas y antioxidantes y voy a estar mejor y voy a estar más sano. O sea, no está mal, pero acuérdense que si somos pacientes normales, personas normales que no tienen problemas de malabsorción o que tienen alguna otra enfermedad intestinal, pues estrictamente hablando no necesitaríamos estarnos suplementando, ¿no? A menos de que tuviéramos alguna indicación en especial, y eso pasa mucho con el complejo B. A la gente le gusta mucho ponerse complejo B para el estrés, pero ¿qué creen? El estrés no se quita con el complejo B, el estrés se quita con otro tipo de estrategias, ¿no? También de la mano a lo mejor de un buen psicólogo y obviamente de actividades que nos generen tranquilidad, sacar estrés, sacar emociones, muchas otras cosas. Entonces el complejo B no quita el estrés, es muy común que se inyecten complejo B con betametasona para desinflamar y para quitarse, por ejemplo, los dolores musculares, y eso siempre nos va a generar dermatitis acneiforme. El complejo B como reacción secundaria siempre nos genera dermatitis acneiforme. Entonces el acné se pone peor con el complejo B, hay que tener precaución. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con los cuadros severos? Bueno, los cuadros severos, como por ejemplo el que les pongo aquí en la foto de esta parte,
Esta es una paciente que, si ven, tiene muchas lesiones, pero además las lesiones que tiene son muy profundas, ya son quistes y ya son nódulos pequeños, otros más grandes, alternan con algunas pustulitas, tienen algunas espinillitas, pero son muchas lesiones y algunas son mucho más profundas. Entonces, esto no se va a mejorar con tratamiento pues conservador, digamos, como con la cremita, como con el protector, como con el aseo. Ahí sí necesitamos prescribir algunos fármacos que nos mejoren el acné. Entonces, sí es importante que lo identifiquemos para acudir al dermatólogo cuando se necesite. ¿Para qué? Para modificar y mejorar el pronóstico, ¿no? Esto generalmente con los tratamientos nos va muy bien, tanto tópicos como vía oral, pero siempre nos pasa esto, que yo no sé si todos los dermatólogos a veces lo expliquemos, pero generalmente al principio de los tratamientos dermatológicos el acné siempre se pone peor, sobre todo en las primeras 4 a 8 semanas, porque hay muchos fármacos que tienen esto que se llama efecto de purga. O sea, como son medicamentos que aceleran la velocidad de recambio de la piel, pues van superficializando todas las lesiones que tenemos. Entonces pareciera que nos salen más, pero en realidad lo que sucede es que nos van limpiando la piel hasta que completamente salen todas las lesiones, que es lo que finalmente buscamos con el tratamiento. Entonces, si estás en tratamiento dermatológico ahorita y dices, oye, es que ya fui con el derma y tengo un mes y mira, estoy peor, ten paciencia, eso es completamente normal. Yo te diría, espera al menos de 2 a 3 meses para ver resultado. Si a pesar de eso no ves resultado, pues entonces sí plantéale a tu doctor que pues tienes dudas y que a lo mejor valdría la pena ver si hay otro tratamiento disponible. Pero antes de ese tiempo es muy difícil que podamos valorar que no hay respuesta a un tratamiento, entonces no se me desesperen. Esto es de paciencia y, como todo en la vida, se requiere tiempo para un buen resultado. Y esto, ¿no? Siempre es importante acudir con un experto. Acuérdense que cuando empezamos con el acné y empezamos con lesiones quizá más grandes, más inflamatorias, con nódulos, que empiezan de poquito a poquito, es importante no esperarnos a que tengamos la cara llena para acudir con el médico, ¿no? Esto puede modificar mucho el pronóstico. Si tienes un quiste, ¿no? 2 quistes, seguramente el riesgo de cicatrices es mucho menor que si llegas a la consulta y tienes tu carita llena de nódulos, porque obviamente esos nódulos al desinflamarse van a drenar y van a dejar marcas, ya sea deprimidas o elevadas o cicatrices más fibrosas. Entonces, mientras menos tiempo pase, mientras más rápido lo tratemos, minimizamos muchísimo el daño y limitamos muchísimo la aparición de cicatrices y nos puede ir muy bien. Siempre confíen en quien se ponen, ¿no? En las manos de quien se ponen, siempre y cuando sea un experto, y denle tiempo, obviamente, y tengan paciencia para tener un buen resultado con su tratamiento médico. Y bueno, esto es lo que les quería yo platicar al final, que es como de mis favoritos. O sea, si yo tengo un acné leve y pues no necesito ir al dermatólogo porque todavía no tengo lesiones pues grandes, inflamatorias, nódulos, tengo 2, 3, ¿no? Brotecitos que me salen de vez en cuando, pues hay opciones que nos pueden servir mucho y que son muy prácticas. Yo les decía, las texturas, ¿no? De los productos que usemos y obviamente el aseo facial, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les puse aquí para el aseo 2 opciones que me encantan, ¿no? Es la marca de Cetaphil, tiene jabones, ya sean líquidos o en barra. Digo, a mí en lo personal me gustan más las barras. Siento que el líquido queda muy grasosito, pero hay pieles a las que les encantan los líquidos, entonces puede ser una excelente opción. Los dos son muy suavecitos, tanto de textura, tanto la barra, perdón, como el líquido. Y aquí les puse otra que es el Effaclar Alta Tolerancia, que es de la Roche-Posay. También es un jabón bien ligerito, es exfoliante bien suavecito, pero no les va a irritar y no les va a inflamar. Entonces, en un momento dado también es una excelente opción para lavar el rostro mañana y noche. En cuanto a la hidratación, que acuérdense que siempre es importante hidratar la piel aunque tengamos acné, porque se desequilibra, ¿no? Y generalmente se va a desequilibrar con los lavados y los aseos. En la hidratación les puse 2 opciones muy ligeritas que a mí me encantan. Una es de Vichy, que es el Mineral 89. De hecho, ya sacaron una presentación con probióticos, que también los probióticos se ha visto que pueden mejorar la inflamación en acné. La textura es muy ligera, es un gel transparente y puede ayudarles para que no se sientan como grasositos a la hora de aplicarlo. Y lo mismo el Hydravio Serum, que les puse por acá, que es de Bioderma, que también tiene una textura como serum, muy ligerita, y la hidratación es bastante buena. Entonces se puede utilizar incluso si vamos a utilizar el cubrebocas, lo mismo que el Mineral 89. Y bueno, en cuanto a la fotoprotección, les puse un poquito más de opciones porque pues hay pacientes que no les gusta que brille, hay pacientes que les gusta el color, hay pacientes que quieren algo con maquillaje o algo más ligerito. Entonces les puse opciones como diferentes para que vean como que les gusta más. Tenemos protectores solares, por ejemplo, que no tienen color, como este que tenemos aquí, que es el Heliocare Water Gel. Ese está súper ligerito, no brilla, no es grasoso. Y tiene una muy buena cobertura, entonces puede ser una muy buena opción para cuando vamos a salir y cuando estamos en casa también.
Aquí tenemos también el Isdin, el Fusion Urban, este es 30 más, no es 50 más, pero es una muy buena opción, por ejemplo, para protegernos en ciudades, y también la textura les puede gustar porque es ligera. Y para los pacientes que quieren algo un poquitito más hidratante, tenemos aquí el Antelio Shaka Fluido, que hay versión con color y sin color. Discretamente es un poquito más pesado comparado con estos dos de textura, pero es una muy buena opción. La cobertura también es muy buena, entonces si sienten que estos son muy ligeritos de textura, este puede ser una gran opción. Y para las niñas que me quieran decir, oye, es que cuando tenemos acné no nos podemos pintar y no nos podemos poner maquillaje, no nos podemos poner como nada de color. No, tampoco es así. O sea, lo ideal es no usar maquillajes, porque los maquillajes sí tapan los poros por la textura que tienen. Entonces pueden favorecer más brotes de acné, eso es verdad. Pero podemos utilizar protectores solares ligeritos que tengan color y no estamos peleados con eso y nos va a proteger de la luz ultravioleta, ¿no? No nos vamos a manchar y obviamente nos vamos a proteger del fotoenvejecimiento y del cáncer de piel, que es algo muy importante. Entonces, les puse aquí este que es el de Helioker Gel Oil Free, que es el que tiene aquí, tiene 3 tonos. Y es muy ligerito, la textura es muy linda, cubre perfecto, no brilla, entonces les puede gustar, les puede cubrir bonito y no es oclusivo, entonces es una gran opción. Y les puse por acá la brochita de Isdin, que se llama Isdin Sun Brush, que es una brocha mineral que trae color también y que también nos puede servir sobre todo cuando no queremos tocarnos la cara y que queremos retocarnos el protector sin que eso nos vaya a generar pues, ¿no? oclusión o más granitos y demás. Está padre porque ni siquiera nos tenemos que tocar, sacamos la brochita, ¿no? La bajamos para que se active el polvo y ya nos aplicamos la brochita en todo el rostro, al menos de 30 segundos a 1 minuto de cada lado para que se cubra como de manera homogénea y no tengamos como ningún huequito por donde nos pueda entrar la luz ultravioleta, ¿no? Pero bueno, son opciones que creo que nos pueden servir. Ahora, si yo tengo brotecitos de repente y quiero utilizar algo para los brotes que no me irrite, que no me vaya a manchar, que no me vaya a quemar, pero que pueda ser algo que yo puedo usar en mi casa sin tener que ir a la consulta porque es algo súper leve, bueno, pues aquí tenemos 2 opciones, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el Effaclar concentrado. El Effaclar concentrado es un suerito que aplicamos así focalmente en los brotecitos por las noches y nos puede servir mucho para el control de brotes leves. Lo mismo el Pure Control de Eucerin, es como un lapicito, entonces igual se lo ponen así en el brotecito y nos puede servir para cubrir y nos puede servir también para desinflamar la lesión. Son muy buenas opciones siempre y cuando tengamos un acné leve, y si vemos que con eso se nos controla, estamos del otro lado y seguro no vamos a tener ningún problema. Espero que les sirva esta plática, espero que haya sido de su agrado y también espero que impacte un poquito en ustedes para empezarse a cuidar. Acuérdense que lo más importante que tienen son ustedes mismos, entonces no todo mundo nos dice las cosas de manera correcta y todo mundo nos dice lo que cree saber, entonces siempre investiguen, siempre acudan con un experto, siempre pregunten, creo que eso es importante. Ustedes son lo más importante que tienen, entonces no se pueden conformar con untarse cualquier cosa o ponerse cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que informarnos, eso es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a pedir a la gente que nos está viendo que si tiene algún comentario, alguna pregunta, que lo haga a través de obviamente de la plataforma, y usted con todo gusto no le dará respuesta. Muchas gracias por la participación, doctora. Gracias.